Entonces, hermanos, epístola a los Romanos, capítulo 10, vamos a estar leyendo del verso 8 al 13. Y dice así la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Vamos a orar por esta palabra, hermanos, para que sea su Espíritu Santo el que trate con nuestras vidas. Señor, te doy gracias una vez más, Dios nuestro. Usa mi vida, Señor, para ministrar tu palabra a tu iglesia. Sé tú, Espíritu Santo, hablando a tu pueblo, Señor, como hablaste en el Antiguo Testamento, como hablaste, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia primitiva, por medio de tu Espíritu Santo. Así te ruego hoy, Señor, que sigas hablando aquí, en este recinto, en la ciudad de Bryan, Texas, Dios nuestro. Te pido, Señor, por todo aquel que esté aquí, que hoy se lleve una palabra fresca para su vida, un refrigerio para su alma, paz en su corazón. Y aún aquel que no le haya entregado su vida a ti por medio del bautismo en tu nombre, Señor, que hoy tome la decisión más importante de su vida. Gracias, Dios nuestro. En el nombre del Señor Jesucristo. Y la iglesia de Dios dice: amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos, por favor. El apóstol Pablo, al escribir esta epístola a los romanos, a través de los 16 capítulos, nos enseña la esencia de la teología que todos nosotros debemos de conocer. Creer en Dios, amados hermanos, no se trata de creer en tradiciones y costumbres de los hombres. No es así. Creer en Dios se trata de creer en esta palabra que está escrita. Entonces el apóstol Pablo les dice en esta palabra: mas, ¿qué dice? Él hace una pregunta: ¿qué dice? ¿Qué dice qué? Como que él quiere que usted y yo nos acordemos de lo que está escrito ya. Y él les dice a los hermanos de Roma: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y cuando él dice: mas ¿qué dice? Pablo, como fariseo que había sido, se está acordando de los libros de la ley. Pablo conocía los libros de la ley de memoria. Y entonces él se acuerda del libro de Deuteronomio capítulo 30, versículo 14, donde dice: porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Suena diferente, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es para cumplirla. Amén. La palabra de Dios, amado hermano,
no es nada más para simplemente abrir la Biblia y leerla y no hacer nada. No, no, no. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Por eso el libro de la ley dice: cerca de ti, en tu boca, en tu corazón está esta palabra para que la cumplas. Y el apóstol Pablo dice más: esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Y sabe qué, amado hermano? Es la misma palabra que hoy seguimos predicando. Amén. Predicamos una palabra conforme a la Sagrada Escritura. Predicamos una palabra que va a edificar nuestra vida en la fe de aquel que murió en la cruz del Calvario. Amén. Predicamos una palabra que nos va a renovar, que nos va a transformar, que nos va a hacer una nueva criatura. ¿Sabe una cosa, amado hermano? Yo me gozo cuando predicamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios sana los corazones. La palabra de Dios, cuando se predica, restaura a los quebrantados de corazón. La palabra de Dios, cuando se predica, liberta a los cautivos. Trae libertad a los cautivos. Por eso dice el libro de la ley, es para que la cumplas. Dios desde el Antiguo Testamento nos dice: si tú la cumples la palabra, va a haber bendición en tu vida. Si tú cumples esta palabra, va a haber bendición hasta que sobre y abunde. Si la iglesia de Dios hoy en día sigue buscando cumplir la palabra de Dios, va a haber bendición hasta que sobre y abunde. Va a haber bendición en tu trabajo, va a haber bendición en tu matrimonio, va a haber bendición en cada uno de tus hijos. Pero nosotros tenemos que hacer que la palabra de Dios se cumpla en nuestras vidas. Amén. Ya basta. Ya basta de tener pensamientos mediocres, donde el hombre o la mujer dice: mira, qué bonito el matrimonio este. Se ve que Dios los bendice mucho. ¿Por qué será que nosotros no? Mira esta familia, como siempre salen juntos todos a la iglesia sin faltarle un solo de sus hijos. ¿Sabes por qué? Porque hacen que la palabra se cumpla en la vida de ellos. Y ese es el deber de cada creyente, que la familia debe de correr llegando con acciones de gracia a la casa de Dios, para alabar y para exaltar, para glorificar al Dios eterno, y su nombre es Jesucristo. Es por la palabra que se predica. Amén, así es. Y el apóstol Pedro lo dice con tanta claridad. La palabra apostólica dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos. Así es, amén. ¿Sabe qué quiere decir estar atentos? Estar atentos quiere decir: yo no voy a dejar de hacer lo que Dios me está diciendo en su palabra. Eso es estar atentos. Esto es como cuando usted va manejando su vehículo. Todos tenemos que ir atentos cuando conducimos el mueble que nos lleva de un lugar a otro, ¿sí o no? Así es. Entonces vamos tan atentos que usted va cuidando su velocidad. Y el anuncio de la escuela dice que usted no debe de ir no más de 20 millas. Entonces todos cuidamos con atención, porque si no el policía le va a dar un ticket. Y vamos atentos a no pasarnos de esa velocidad. La atención nos hace cumplir las leyes de esta ciudad y de este país. Amén. Lo mismo sucede cuando usted toma esta palabra en su mano y está atento a lo que dice Dios.
Y porque estoy atento voy a cumplir lo que Dios me dice. Voy a cumplir lo que Dios me pide. Y todo aquel que cumple la palabra de Dios va a hallar de parte de Dios bendición, abundancia, prosperidad, bienestar, salud, alegría, gozo, contentamiento. Amén. Oye, hermano, qué hermoso es estar atento a la palabra de Dios y cumplirla. Porque si no, de nada sirve. De nada sirve tener a Dios en la boca y no cumplir su palabra. Por eso es que entonces el Pablo dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces hay una condición que Dios tiene para mi vida y que Dios tiene para su vida de usted. Que usted tiene que creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. Que Dios resucitó al Señor Jesucristo. Aleluya. Solo así podemos ser salvos. Si hubiera alguien que se llame cristiano, pero no cree en la resurrección del Señor, en vano es la fe. La iglesia del Nuevo Testamento no solamente hacía la confesión de que Jesús era el Salvador, iba más allá que eso. La iglesia del Nuevo Testamento estaba tan convencida de lo que era Jesús y de quién era Jesús, que lo hacía llamar que Jesús es el Señor. Entonces, hermanos, el mismo Pablo, antes de su conversión, de acuerdo a sus creencias fariseas, iba persiguiendo a los cristianos. Dice que iba camino a Damasco, cuando un resplandor del cielo lo dejó completamente ciego. Está en el poder de ese resplandor, que aquello que Pablo siente es algo sobrenatural. Saulo de Tarso sabe que lo que está pasando en esos momentos no es algo natural. Y por eso mismo lanza la pregunta al aire, sin ver quién es, sin saber quién es, y le dice, ¿quién eres, Señor? Y oye una voz que le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo se está desbaratando. Aquella voz que le está revelando es una voz con tal poder que Pablo no tiene más que hacer que decirle, ¿y qué quieres que haga, Señor? Porque cuando nosotros sometemos nuestra voluntad humana, todo lo que somos, todo lo que creemos que tenemos, nos damos cuenta que realmente no somos nada ni tenemos nada. Y si algo tenemos y si algo somos, lo somos gracias a Dios. Lo somos gracias a Dios. Lo somos gracias a su misericordia. Lo somos gracias a su bondad. No porque yo sea el mejor padre, no porque yo sea el mejor esposo, no porque usted sea el mejor matrimonio, es por la gracia bendita de Dios y su misericordia que el Señor nos bendice. Entonces la voz que oye Saulo le vuelve a decir, y el Señor le dijo, cuando usted lee la palabra, se da cuenta que dice, y el Señor le dijo, levántate y ve y entra a la ciudad, y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Esa es la actividad que nosotros los creyentes debemos de tener en nuestras vidas. Debe de haber una vida activa y no pasiva, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios que se predica y que se enseña.
Somos llamados para tener una fe activa, Amén. para tener una fe que nos mueva, Así es. para tener una fe que no nos permita nada más estar sentados. Los hombres y mujeres de Dios somos llamados para tener una fe activa. Y por eso Jesús le dice a Saulo: levántate. Y esta tarde, tú que me estás oyendo, a ti te digo este mensaje: levántate en el nombre de Jesucristo. Hay mucho camino por andar. Levántate en el nombre de Jesucristo. Hay mucho que construir en mi vida. Hay mucho que construir en tu matrimonio. ¡Ey, levántate! Hay mucho que tienes que construir en toda tu familia. Las familias se están quebrando. Los matrimonios se están divorciando. La sociedad en general está destruida. ¿Sabes por qué? Porque nos hace falta oír la voz de aquel que le habló a Saulo de Tarso y le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Pues esta tarde yo los invito a todos: hagamos lo que debemos de hacer conforme a la palabra de fe, conforme a la palabra que se predica. Vamos a hacer lo que se debe de hacer primero. Ya basta de llevar una vida de fe hueca. Ya basta de vivir por creencias falsas. Ya basta por vivir conforme a las tradiciones. No, no y no. Levántate en fe y empieza a vivir la fe verdadera, la fe auténtica, la fe que te llena de la gracia y del poder de lo alto, la fe que llena y que vivifica el ser interior, porque somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántos alaban a Dios? A Jesucristo se le llama el Salvador. En esta palabra 16 veces. Son muy poquitas para alguien que dio su vida por usted y por mí. Pero la palabra Señor, usted la lee en el Antiguo Testamento 450 veces, porque Él es el Señor. Amén. Hay doctrinas de modas que dicen que Jesucristo puede ser el Salvador sin que necesariamente sea el Señor de su vida. Doctrinas que llegan y confunden a los creyentes diciéndole: Jesús es solamente tu Salvador. Con eso, con que tú confieses que Él es tu suficiente Salvador, tú no necesitas más. La realidad, amados hermanos, es que nadie puede recibir a Jesucristo como su Salvador sin recibirlo como su Señor. Esto es necesario dentro de la predicación apostólica. La palabra apostólica se tiene que predicar y enseñar como la Biblia lo demanda. Yo no puedo decir que Jesús es mi Salvador nada más. Claro que lo es. Pero antes de ser mi Salvador, Él es el Señor. Amén. Señor de señores, Rey de reyes. Él es Jesucristo. Para yo enseñarle a usted, le tengo que enseñar conforme a la Escritura. Por eso le voy a pedir que abra su Biblia en Hechos de los Apóstoles.
capítulo 2. Si por favor alguien no trae Biblia y me le acerca una Biblia a alguna persona para que la Biblia sea la que nos instruye, la que nos enseña. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36. Ya está ahí, localiza el número 36, un número chiquito. Y vea a dónde vamos a llegar con la palabra que hoy se está predicando. Sepa pues, así dice su Biblia, no estamos igual, ¿verdad? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, miren lo que está diciendo Pedro a todos los judíos de la época, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La importancia de esta palabra apostólica es para que nosotros consideremos con toda la seriedad de nuestra fe, de nuestro conocimiento, de nuestro entendimiento, que Pedro les está haciendo un reclamo a todos los judíos y les dice: ustedes crucificaron a Jesús, a quien Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Y saben qué? Él es el Señor y Él es el Cristo. La palabra de Dios lo dice. Ahora bien, escuche esto. La raíz etimológica de la palabra Señor, de origen griego, es kurios. Kurios quiere decir Señor. A ver, diga conmigo con K, Kurios. Kurios. Así como un poquito más de fuerza en la R. Kurios. Kurios. Cuando usted dice esa palabra de origen griego, está diciendo Señor. Señor, Kurios. Significa poder. La palabra curio significa dominio, significa autoridad, significa a alguien que es supremo en toda autoridad. Curio significa a alguien que es ungido. Curio significa a alguien que es amo y señor. Curio significa a alguien que es soberano, que es el Cristo y que es Dios. ¿Y sabe qué? Jesucristo es el Kurios. Él es el Señor. Él es el soberano. Él es el todopoderoso. Él es el ungido. Él es el amo de nuestras vidas. Él es el Señor de nuestras vidas. Por eso es que confesar a Jesús como el Señor es nosotros declarar que Él es igual a Dios. Pero la duda siempre ha estado en los creyentes. Siempre. A la gente le gusta mucho discutir los principios apostólicos de la Biblia. Y así como la duda siempre ha estado en los creyentes, así estaba en los tiempos de Jesús. Porque esa es la condición del ser humano. Los discípulos habían caminado con Él. Los discípulos vieron todos los milagros y las sanidades que el Señor hizo. El Cristo, el Todopoderoso, el ungido, el único Dios verdadero, hizo milagros y señales.
Y aún así, no todos querían creer. Y por eso Tomás, el dídimo, dudó del Señor e hizo dudar a los discípulos. Por favor, vaya al Evangelio según San Juan, capítulo 20. ¿Estamos ahí, hermanos? Bien, como usted ya está en el capítulo 20, entonces ahora fije su mirada en el verso 28. Bueno, vamos a leer el verso 24. Por favor, verso 24. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, que no estaba con ellos cuando Jesús vino, le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. No, hombre, fíjese cómo se dirigían a Jesús. Al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¿no creeré? ¿Se puede ver a través de la Escritura cuánta incredulidad hay en los creyentes? Bien, pues vamos a seguir leyendo. 8 días después, pasa una semana, todos los discípulos tienen miedo, su maestro ya no está con ellos, pero nuevamente están juntos y Jesús se les vuelve a aparecer. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Tomás ahora sí ya estaba ahí. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Cuando Tomás hace eso, cuando mete los dedos, cuando mete la mano en el costado, él siente la presencia del Dios Todopoderoso. Aquella mano de Tomás, yo me imagino, estaba temblorosa porque estaba metiendo y tocando el cuerpo del Señor, el cuerpo del Dios Todopoderoso. La razón por la cual Tomás dice: Señor mío y Dios mío, es porque él en su humanidad ya no aguanta la presencia de un Dios que es todopoderoso. Es porque él en su humanidad sabe que el que tiene ahí es al Maestro, es al ungido, es al Cristo, es al Señor mío y Dios mío. Yeshua Adonai Elohim. Así que cuando los creyentes del Nuevo Testamento llamaban a Jesús Señor, eso era una profesión no solamente externa de hablar con la boca, sino una confesión sincera, el interno, en el corazón del ser humano. Llamamos corazón del ser humano no al corazón biológico que bombea sangre, no. A los sentimientos hermosos que Dios ha puesto en nuestras vidas, al sentimiento del amor, al sentimiento de la paz, de la armonía, a los sentimientos de la confianza, de la paciencia, a todo lo que es bueno, a todo lo que es bello, a todo lo que es puro y agradable a Dios. Ese es el corazón de un creyente que busca tener un corazón limpio, un corazón que le agrade a Dios. Y por eso el apóstol Pedro dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Quiere verlo?
Vaya a la primera carta de Pedro, capítulo 3. Quiero que usted lea la palabra. Necesito que usted lea la escritura. Entonces, ¿qué dice? Primera de Pedro, capítulo 3. ¿Qué dice, hermana Alma? Verso 15, con voz fuerte. ¿Qué dice? Que lo oigan todos. Sino santidad a Dios el Señor en vuestros corazones, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Gracias, hermano. Entonces, el apóstol Pedro es tan contundente que nos quiere dar una transmisión a los creyentes de la fe verdadera de aquel que caminó sobre las aguas con el Señor. Amén, amén. ¡Ey! Dice, santificar a Dios, el Señor. Él es el Señor. Y el Señor es Dios. Amén. Él es el Señor de nuestras vidas. Amén, amén. Él es el Señor de nuestra familia. Él es el Señor de nuestros hijos. Iglesia, Él es el Señor de nuestra economía. Él es el Señor de tu salud. Él es el Señor de tu armonía. Dice Pedro, santifiquen a Dios. Él es el Señor en vuestros corazones. Es en el corazón del creyente donde debe de haber ese amor, ese anhelo, esa pasión por alabar, esa pasión por adorar a aquel que en la cruz del Calvario derramó su sangre por toda la humanidad. Él es el Señor. La iglesia primitiva, esa iglesia que se levanta después del derramamiento del Pentecostés, del Espíritu Santo, salen a predicar la palabra, las buenas nuevas, y empieza a crecer el cristianismo por todas las partes del mundo que en ese tiempo se conocía. Pero ellos, la iglesia primitiva, ponían por delante de todas las personas a Cristo Jesús como el Señor de toda su vida. Y eso es algo que nosotros debemos de hacer cada día de nuestra vida. Pero debemos de hacerlo con todo corazón. Amén. Con toda nuestra fuerza. Con todo el amor que hay en nuestras vidas. Por eso para Dios es muy importante que el corazón de los creyentes sea un corazón sano, un corazón que haya sido limpiado, un corazón que haya sido restaurado. Entonces, amados hermanos, ellos ponían a Cristo como el Señor de todo en su vida. Pero también Jesús, en su caminar en la tierra, les hizo una recriminación fuerte a todos los que en ese tiempo lo estaban oyendo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Y ahí está el principal problema del ser humano. Tenemos a Dios en la boca, tenemos al Señor en la boca, pero Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Y yo les digo esta tarde, porque muchas veces todavía queremos seguir siendo tercos y no hacer lo que la palabra de Dios nos dice a todos. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Qué hermosa es esta palabra. Qué precioso es este libro. Este es el manual de vida eterna.
Él debe de ser el Señor de nuestras vidas en todos los asuntos espirituales. Y por eso el verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Los elementos esenciales de la salvación se centran en creer en el señorío de Cristo y en su resurrección corporal, literal, porque la tumba quedó vacía. Amén. Y la tumba está vacía. Amén, amén. Porque el Señor no está muerto, el Señor vive. Iglesia, Cristo vive. Nuestra fe debe de ser originada en nuestro corazón, que incluye nuestras emociones, nuestros sentimientos, el intelecto que cada uno de nosotros tenemos. En la iglesia hay diversidad de intelectos. Hay personas que tuvieron poco estudio, como un servidor. Hay otros que llegaron hasta la high school. Hay otros que llegaron a la universidad, al college, que tienen diplomados, maestrías. Pero la fe verdadera en el Señor no tiene nada que ver con el intelecto. Tiene que ver con el corazón con el cual nosotros amemos a Dios. Amén. Y eso es lo que la fe provoca en alguien que empieza a amar el Evangelio de Jesús, su palabra y el propósito de Él haber venido a estar en esta tierra. Porque esa fe debe de incluir una manifestación pública de que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Y cuando nosotros hacemos esa manifestación, empezamos a pedir que el señorío de Cristo sea sobre mi vida y sobre su vida a través del bautismo en el nombre de Jesucristo, tal como lo enseñaron los discípulos. Tenemos que creer en el corazón, tenemos que creer con todo nuestro corazón lo que la palabra nos enseña, que el apóstol Pedro en aquel gran día les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de todos sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tenemos que creerlo con todo el corazón, porque dice la Escritura: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Habrá alguien que pueda decir amén. Porque hay que confesarlo con la boca. Dice: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, este será salvo. ¿Qué más quieres de parte de Dios? ¿Qué más quieres si la palabra te lo está diciendo? Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Toda esta palabra se reduce solamente a algo muy sencillo: a que el Evangelio de Jesús es un llamado a la confesión. Cada uno de nosotros con nuestra boca tenemos que hacer ese llamado, porque ese llamado que nosotros hagamos a Dios es para salvación, es para vida eterna. Amén. Todo se reduce a un llamado a doblegar el orgullo del ser humano, a hacer a un lado: no, es que yo no sé, es que yo necesito conocer más, no, es que a mí me falta mucho por cambiar, yo no estoy listo. Oh, no, es que si usted supiera, yo no tengo nada que saber de su vida, a mí no me importa nada, a mí lo que me importa es que usted haga el llamado, a mí lo que me importa como pastor de esta iglesia es que usted diga: Señor, yo
Así es. Vio a los niños cómo andaban danzando. Porque a ellos no les da vergüenza como a usted y a mí. Venga. Discúlpeme, pero usted hasta está agarrado de la silla así como si fuera a temblar en Brian. Y los niños andan danzando y glorificando a Dios. Son niños, ellos tienen un corazón puro. Por eso Jesús nunca se ha equivocado. Él es el Señor, Él es el Maestro, Él es el Todopoderoso, Él es el Omnipotente. Pero Él dijo, de los niños es el reino de los cielos. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes no quisieran volver a ser niños, hermano? Ellos hacen un llamado a través de su alabanza, a través de su adoración. Ellos exaltan al Espíritu Santo que se está moviendo en la iglesia del Señor. Pero nosotros no. Predíquenos, pastor. Aleluya. Y todavía usted está viendo al de al lado, al de frente, y no tiene ojos para atrás, sino también. Ah, no. Hay que hacer el llamado. Amén. Hay que hacer el llamado. El señorío de Cristo ya está, hermanos. Amén, amén. El señorío de Cristo es una realidad en nuestras vidas. Amén, así es. Hermano, hay que hacer el llamado. No te quedes corto. No te dé pena, no te dé vergüenza. Si Cristo el Señor ha estado hablando a tu vida, haz el llamado, Señor. Yo te necesito como mi Señor y como mi Salvador. Lo es, Señor. Había un joven muy rico en sus tiempos. Es como decir hoy. Había un joven como de 35 años como Mark Zuckerberg, el que inventó el Facebook, todo eso que usted sabe. Inmensamente rico. ¿Ya se dio cuenta más o menos? Amén. Los eruditos bíblicos dicen que este joven que llegó a Jesús era inmensamente rico para su tiempo. Y él fue, escuche bien, el joven rico fue a hacerle el llamado a Jesús. No es que Jesús lo llamara a él, no. Él fue a hacer el llamado a Jesús. Y le dice, maestro bueno, ¿qué bien debo de hacer para heredar la vida eterna? Miren nomás lo que quería. Y Jesús le dijo, ¿saben los mandamientos? Todos los he guardado desde mi juventud. Era bien intelectual, preparado. La Biblia nos enseña que era alguien muy preparado en toda la ley. Dijo, bueno, pues nada más te falta una cosa entonces. Le dice el Señor, ve y vende todo lo que tienes, dale a los pobres y luego me sigues. Él hizo el llamado. Hubiera sido el discípulo número 13, porque Jesús creyó en él. Jesús sabe que el joven le está diciendo la verdad. Por eso le dice, besaste de todo. Porque el reino del Señor no consiste en dinero, ni en riquezas, ni en bienes materiales. Iglesia de Brian, besaste de todo. ¿Y qué le dijo? Y sígueme. Amén. Así es. Y se entristeció. Y lo rechazó. Tenemos que hacer el llamado. Por eso es que cuando los ciegos y los leprosos oían el bullicio de las multitudes, alguien viene. Dicen que ahí viene el profeta de Nazaret. Hoy le decía un ciego al otro, ¿ya oíste? Ahí viene el que hace abrir los ojos de los ciegos. Y los leprosos por acá hoy, ¿ya oíste? Ahí viene el que nos va a dejar la piel nueva. ¿Qué vamos a hacer? Pues llámalo, vamos a llamarlo. Y se juntaban, Jesús, Hijo de David.
¿Quieren un poco más? Bueno, pues veamos a Pedro. Qué fácil se dice, ¿verdad?, que caminó sobre el agua. Jesús, en medio de la tormenta, le dice a Pedro: ven, Pedro, ven al agua. Y el mar estaba embravecido. Y Pedro se bajó, le creyó a su Señor. Primero pensaban que era un fantasma, mas cuando lo vieron enfrente, en medio de la tormenta y caminando sobre el agua, dijeron: este es el Señor. Si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dice: ven, Pedrito, ven, te voy a enseñar algo que nadie jamás podrá volver a ver. Pedro, vas a ser un privilegiado, Pedro. La historia bíblica se va a contar de generación en generación y todos van a hablar de que tú caminaste en el agua y nadie más lo va a poder hacer, Pedro. Y entonces Pedro empieza a caminar sobre el agua y va hacia Jesús, pero empieza a ver la tormenta y le empieza a dar miedo y se empieza a hundir. Y entonces Pedro hace el llamado, hermano Gregorio, y le dice: Señor, sálvame. Y Jesús le extiende la mano y lo saca del mar y le salva. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es lo que sucede en la vida de los creyentes cuando hacemos el llamado a Dios. Pero todavía hay diversidad de creyentes. Unos son muy incrédulos, otros son muy analíticos, hay otros son muy discutidores de las cosas teológicas. Pero ¿cómo comenzamos este sermón hoy? Porque no dice la palabra: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Así es. ¿Sabe lo que está diciendo? Para que la obedezcas. Amén. No es para que tú la cuestiones, es para que obedezcamos a la palabra de Dios. Amén. Es tan simple el Evangelio, tan simple, que solamente basta con que tú lo pidas. Por eso Jesús dijo: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pedid, pedid, dice el Señor. Yo pregunto: ¿habrá alguien aquí esta tarde que quiera pedirle a Jesús que sea el Señor de su vida? ¿Habrá alguien? Gloria a Dios. Tenemos la hermana Verónica, dice: yo. Es que tienes que hacer la pena a un lado. Amén. Tienes que hacer la vergüenza a un lado. Así es. Yo no veo a los ciegos en los tiempos de Jesús con vergüenza de gritarle: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así es. ¿Qué van a decir? ¿Que estamos ciegos y de paso locos? Pues si me va a devolver la vista, grito todo lo que quiera, hermanos. Oye bien, si el Señor te va a dar la salvación, grita todo lo que quieras. Si el Señor te va a sanar de una enfermedad incurable, grita todo lo que quieras, hermano. Si te va a librar de un cáncer, hermano, oh, yo no veo por qué no gritar: Dios, sálvame, Dios, sálvame, Señor, limpia mi cuerpo de toda enfermedad. ¿Por qué me voy a callar la boca? Nada más porque usted me está viendo que estoy gritando. No, tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien de vivir. Así es. Ya voy a terminar. Pero escucha esto. Sobre todo a todos nuestros amigos que hoy nos están visitando. Me siento muy contento de que estén aquí. Amén. Y espero que usted no se vaya con una mala imagen de mí.
No voy a decir este pastor qué gritón es. Es que siento un fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Es difícil contener a veces, muy difícil. Pero la salvación de la que nos habla la Biblia se centra en el nombre del Señor. Amén. Voy a volver. La salvación de la que nos habla toda la Biblia se centra, el núcleo está en el nombre del Señor. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo saco mi chequera y le extiendo a usted un cheque de $100,000 y se lo doy para que usted vaya y lo cobre. Yo se lo regalo, son $100,000. Si yo hago eso con usted, primero, no le voy a hacer ningún bien a usted. Porque para comenzar, yo no tengo ni $10,000 ni $5,000 en el banco. Es más, me estoy dando cuenta ahorita que no tengo ni chequera. ¿Me da cuenta? Segundo, si usted va y se para la ventanilla del banco y ven ahí que dice Pastor Edgar Ortega $100,000, hasta se van a reír de usted y se lo van a devolver. Porque mi nombre, escuche bien, y su nombre de usted no es ninguna garantía. No hay garantía en eso. Pero bueno, ahora supongamos que el que le gira el cheque de $100,000 es un señor que se llama Jeff Bezos. Cuidado, alrededor de no sé cuántos miles. Oh, esa va a ser otra historia diferente. Ahí hasta yo me formo para que me dé un cheque también a mí. Si usted está delante de mí, me formo detrás de usted a ver si me toca una pequeñita migaja. ¿Sabe por qué? Porque en el cheque la diferencia está en el nombre. ¿Verdad que sí? La diferencia está en el nombre. Y no va a servir de nada para la salvación de usted invocar cualquier nombre. Hermano, discúlpeme si me ves sonreír, es que me siento tan contento porque no va a servir de nada que usted invoque otros nombres para la salvación de su alma, porque no va a tener ningún respaldo, hermano. No va a servir de nada que usted diga que Mahoma, que Buda, que Confucio, que las vírgenes, que los santos y que no sé qué. No, mire lo que dice la Escritura. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre es la respuesta para la salvación de su alma. Es el nombre y lo que cobra todo el sentido. Es tan simple, es tan sencillo. Es que no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Ahora sí le quiero preguntar a alguien aquí que quiera ser salvo. De verdad, pasa el ministerio de alabanza. ¿Hay alguien aquí que quiera ser salvo? Porque escuche bien, Dios solo reconoce el nombre de Jesucristo para la salvación. Amén. ¿Cierto? Es que no es cualquier nombre. Filipenses capítulo 2. Todos vayan a la Biblia. Por favor, a fin que ya voy a terminar. Todos. Filipenses capítulo 2. No es cualquier nombre. Lo que le quiero hacer ver, hermano, no solamente es que no es cualquier nombre, es un solo nombre. Mire el verso 5. Haya pues en vosotros este sentir. ¿Así dice? ¿Su escritura así dice la Biblia? Porque oí como que no. ¿Así dice, hermanos? Amén. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
Mire lo que dice el verso 6. El cual siendo en forma de Dios. ¿Por qué dice en forma de Dios? Porque Dios es espíritu. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él pudo haber dicho, yo no tengo que morir por todos esos. Por el asesino, por el violador. Yo no tengo que morir por toda esa gente necia y terca de este mundo. Yo soy Dios. Él no dijo eso. Sino que se despojó a sí mismo. Lea la Biblia, por favor, porque esta palabra tiene que entrar en su corazón. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y todos confiesen que Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Jesucristo es el Señor. Ven, por favor, ven. Si tú quieres que Jesús sea el Señor de tu vida, el altar está abierto. Hoy es la tarde que Dios te ha traído a